el Señor les bendiga, que el Señor les prospere en amor, paz y gracia, que multiplique sobre ustedes sanidad y todo bienestar de su presencia. En el nombre de Jesús, bueno, hoy vamos a hablar acerca de un poquito de teología propia. Dijimos que la teología propia es esa sección de la teología sistemática que tiene que ver con la doctrina de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Todo lo referente a su naturaleza, sus atributos. Aquí hablamos acerca de los argumentos de su existencia. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre sus atributos. Cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a su naturaleza, nos referimos a sus propiedades, a su esencia, su sustancia, o sea, ¿quién es Dios? Entonces, nos damos cuenta de que los atributos de Dios se pueden dividir en dos atributos, o mejor dicho, en dos secciones de varios atributos. Están los atributos comunicables. Los atributos comunicables son aquellos atributos que de alguna manera Dios ha transferido a su creación, o Dios nos ha transferido a nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, ahí vemos el atributo, por ejemplo, el amor. Nosotros tenemos que amar. La justicia, nosotros tenemos que ser lo más que podamos justos, tenemos ese llamamiento a hacer justicia. La laboriosidad, así como Dios es un Dios que trabaja hasta el sol de hoy, nosotros también trabajamos en su presencia, en su reino. La sociabilidad, así como Dios sociabiliza entre Él mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, así nosotros también sociabilizamos entre nosotros y con Dios. Pero hay muchos más atributos comunicables. Sin embargo, está la otra parte, que son los atributos incomunicables o no comunicables. Los atributos incomunicables de Dios son aquellos atributos que solamente Dios posee. Son aquellos atributos que ni siquiera Dios mismo puede transmitirlo a otro. Y bueno, diremos, pero ¿acaso hay algo que Dios no pueda? Bueno, hay cosas que ni siquiera Dios podría hacer, pues, porque fíjense que no porque no sea totalmente poderoso, sino porque son cosas que no tendrían sentido, y Dios no hace nada sin sentido. Por ejemplo, imagínense que Dios haga a otro como Él. Al Dios hacer otro como Él, pues eso ya no tendría sentido, porque simplemente al hacerlo, ya sería un ser hecho, sería un ser creado, y ya por ahí no podría ser igual a Dios. Al ser creado, ya sería un ser que no es eterno, por lo tanto ya ni infinito, por lo tanto ahí ya no podría ser como Dios. Entonces, al ser hecho además, podría ser un ser compuesto, y ya no goza de la simplicidad de Dios, así como nosotros somos seres compuestos. De repente Dios podrá ser un ser sumamente santo, un ser justo, un ser amoroso, pero esos son los atributos comunicables. Pero cuando hablamos de los atributos incomunicables, es que no pueden ser transferidos a otro ser en su totalidad. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertos poderes. El hecho de que yo pueda hablar, pueda respirar, pueda vivir, por supuesto que es una transferencia del Todopoderoso, pero eso no me hace a mí ser todopoderoso. ¿Lo vemos? Entonces, los atributos incomunicables de Dios solamente los posee Dios. No hay otro ser que pueda tener la santidad que Dios posee. Aunque la santidad se dice que es un atributo comunicable, hay un tipo de santidad que es incomunicable. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de la santidad. Por ahora me voy a enfocar en hablarles más sobre la simplicidad. Ya sabemos que no es que Dios sea simple porque no tiene sabor, como algunos lo podrían comprender, o que Dios sea simple porque
es fácil de entender y tampoco es así. Dios es incomprensible. Dios es sumamente desconocido para nosotros. Y precisamente la simplicidad habla de que Dios es otro de nosotros. Otro ser totalmente superior. Otro ser totalmente incognoscible. Un ser insondable. Es decir, cuando decimos que Dios es otro de nosotros, es que no es uno de nosotros. ¿Ok? Es eternamente, santamente, justamente y poderosamente otro de nosotros. No es igual a nosotros. Entonces, de eso se trata la doctrina de la simplicidad. Es un ser que no es compuesto. Es un ser que no fue creado, no fue compuesto en ningún momento de la eternidad. Dios es autoexistente, no es autocreado. A veces, algunas veces podríamos pensar que Dios se creó a sí mismo, pero no. Si decimos que Dios se creó a sí mismo, entonces Dios evoluciona. Entonces, ¿cómo Dios se va a crear? Porque para crearte a ti mismo tienes que existir antes. Entonces eso sería una inconsistencia. Entonces Dios no evoluciona porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios no se autocreó, Dios no es autocreado, Dios es autoexistente. Entonces, cuando comprendemos la doctrina de la simplicidad, sabemos que Dios no es la suma de sus partes, que Dios no es en una parte amor y en otra parte justicia, no. Sabemos que Dios es totalmente Él y sus atributos. O sea, Dios es sus atributos y sus atributos son Dios. Sus atributos son su identidad, sus atributos son su naturaleza. Sus atributos son el todo del Padre, el todo del Hijo y el todo del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un atributo olvidado, decimos que hay un atributo que se ha olvidado de Dios, que es la ira. Estamos acostumbrados a ver solamente un Dios de amor, a predicar solamente un Dios de amor, pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta de que los apóstoles predicaron y Jesucristo predicó acerca de un atributo de Dios que se llama la ira de Dios. Y Dios está eternamente airado con el pecado, airado con lo malo, airado con todo lo que es iniquidad, impiedad, perversidad. Entonces, de esa manera entendemos. Imagínese usted que Dios no estuviera eternamente airado contra el pecado. Imagínese que Dios no esté airado contra el pecado, que Dios no esté airado con lo malo, que Dios no aborrezca el mal. Entonces, ¿cómo Dios sería justo? ¿O cómo Dios sería bueno? No puedes amar lo bueno y amar lo malo al mismo tiempo. Entonces, eso es un atributo comunicable. Pero vamos a seguir ahora con los atributos incomunicables. Ya hablamos del atributo de la simplicidad. El atributo de la simplicidad lo vemos en la historia. Lo vemos desde el inicio de la predicación de los apóstoles. Por ejemplo, ellos enseñaron que Dios era luz. Ellos no dijeron Dios es una parte luz y otra parte vida y otra parte amor y otra parte justicia. No, todo Dios es luz, todo Dios es vida, todo Dios es amor, todo Dios es justicia. Y Dios siempre, todo Dios es eterno, siempre ha existido por sí mismo, por lo tanto todo Él tiene aseidad. Entonces de eso se trata el atributo de la simplicidad, enseñado desde los apóstoles hasta todos los cristianos de la historia. Si nosotros leemos a San Agustín, vemos que enseña acerca de la simplicidad de Dios. Si leemos en el tiempo de la escolástica a Tomás de Aquino, vemos que él enseña acerca de la simplicidad de Dios. Y si vemos en los tiempos de la Reforma, como por ejemplo la Confesión de Londres, si vemos la Confesión de Westminster, las confesiones de fe que hicieron los reformadores para dejar el registro de todas las doctrinas que ellos creían, ahí vemos reflejada también que ellos creían en el atributo de la simplicidad de Dios. Entonces, por ese lado tenemos el atributo de la simplicidad. Fíjense, conociendo bien este atributo, nosotros nos libraríamos de muchos errores que muchas veces se han cometido en la historia y que hoy en día se cometen, pero por el desconocimiento de la historia, hoy en día los cometemos. Pero si leemos la historia y nos damos cuenta de que eso pasó en un momento de la historia, y en ese momento los hombres de Dios lo desecharon porque fue un tipo de herejía para ese momento, entonces nosotros hoy no cometeríamos esos mismos errores. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Sebelio,
que tuvo una idea de Dios. En su teología, Sebelio dijo, bueno, que Dios tenía varios modos, y de eso luego se llamó el modalismo. Es decir, que Dios de una manera es amor y de otra manera es ira. Son varios modos de Dios. Entonces Sebelio de esta manera hizo de Dios un ser compuesto de partes, y esas partes pueden dividirse en varias modalidades. Otra persona que también hizo algo parecido fue Marción. Marción enseñaba peor todavía, que habían dos dioses, uno que ninguno era malo, pero había uno que no era tan bueno y el otro era más bueno. El Dios del Antiguo Testamento era destructor, era un Dios iracundo, y el Dios que mandó a Jesucristo es otro Dios que nos vino a librar de aquel Dios del Antiguo Testamento. Entonces, eso ha sido otro error que ha surgido en la historia por el desconocimiento de la simplicidad de Dios, de saber que el mismo Dios de ira y de destrucción del Antiguo Testamento es el mismo Dios de amor que mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, lo que necesitamos es comprender que en la simplicidad de Dios, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, y que no es que ayer fue ira y fue destrucción y hoy es amor y hoy es bondad y hoy es misericordia. No, Dios siempre fue el mismo desde la eternidad y siempre ha sido el mismo hasta la eternidad. Entonces, y también hubo otro que se llamó Arrio, de ahí surgió lo que se conoce como el arrianismo. Él decía que Dios el Padre era un Dios todopoderoso, pero que había un Dios poderoso que era menor que ese, que es Jesucristo. Y bueno, entonces de esta manera vemos que han habido varios errores en la historia que por el desconocimiento de la doctrina o del atributo de la simplicidad de Dios. Por ejemplo, yo escucho muchas veces que comparamos a Dios con cosas creadas. Yo pienso que es como que inútil con ese tipo de comparaciones, porque Dios no es nada parecido a algo creado. Cualquier cosa creada no se puede comparar con Dios, porque Dios no es un ser creado. Entonces, fíjense, de repente compararemos a Dios, por ejemplo, con el agua. Y diríamos, imagínense que a mí me pregunten sobre la Trinidad. ¿Cómo explico yo la Trinidad? Y yo diga, bueno, lo que pasa es que Dios es como el agua, que es H2O, moléculas de oxígeno con moléculas de hidrógeno, y que de paso cambia de estado, porque en un momento tiene una modalidad de estado gaseoso, en otro momento tiene una modalidad de estado líquido, en otro momento tiene una modalidad de estado sólido. Y yo hablé de esa manera para demostrar la Trinidad, para resolver el misterio de la Trinidad. Yo pienso que es como inútil, porque primero estoy comparando a Dios con algo que es incomparable con Él, y segundo, estoy presuponiendo que Dios es compuesto y que de paso cambia de formas y que de paso cambia de modos, y así no es Dios. Dios jamás cambia y jamás tiene partes. El agua es hidrógeno más oxígeno, y Dios no es amor más misericordia, más ira, más compasión, más poder, más eternalidad, más infinitud, más aceidad. No. Todo Dios es aceidad, todo Dios es eterno, todo Dios es infinito. Por ejemplo, su gracia es eterna, su gracia es poderosa, su gracia es infinita, su gracia subsiste por sí misma. Su ira es santa, su ira es justa, su ira es eterna, su ira es infinita, su ira subsiste por sí misma, su ira es todopoderosa. Entonces vemos que los atributos de Dios son Dios mismo. Dios no es la suma de todos sus atributos, no, Dios es todos sus atributos, y todos sus atributos son Dios plenamente. Entonces, espero que haya quedado más o menos claro. Yo sé que no es fácil de comprender. Además que hay muchos misterios con este atributo. Hay muchos misterios con este atributo, porque llegamos entonces a la encrucijada de cómo reconciliamos el atributo de la simplicidad con la Trinidad, con la doctrina de la Trinidad. Porque si decimos que Dios es simple, que no se compone de partes, entonces ¿cómo es que son tres personas en un mismo Dios? Entonces, bueno,
Eso ha sido un gran misterio durante toda la historia, que no espero yo resolverlo ahorita, aquí en este video. Solamente le pido a Dios que me dé la capacidad de enseñar lo mejor que se pueda todo esto que es su palabra, que su Espíritu Santo nos ha revelado en la palabra del Señor. Y como escuché una vez al hermano Paul Washer en un video decir sobre este tema, él dijo que nosotros simplemente tenemos que afirmar la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no vamos a entender, pero que si la Biblia dice que Dios es simple, o sea que no es compuesto, no es la suma de varias cosas, entonces yo debo afirmar que Dios es simple, la doctrina de la simplicidad. Y si la Biblia dice que Dios son tres personas en un mismo ser, en un mismo Dios, un Dios triuno, entonces yo debo afirmar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que los tres son un mismo Dios. Entonces es un Dios que es simple, es un Dios que son tres personas que tienen el mismo atributo de la simplicidad. Son esas tres personas que tienen el mismo atributo de la eternalidad, de la infinitud, de la santidad. Son todopoderosos, todos lo saben, son omniscientes. O sea, las tres personas comparten la misma naturaleza a plenitud. No es que una parte es de Cristo, otra parte es del Padre, otra parte del Espíritu Santo. No es que el Padre es iracundo y Cristo es misericordioso y el Espíritu Santo es poderoso. No. Tanto el Padre como Cristo como el Espíritu Santo comparten a plenitud los mismos atributos de Dios. En ese sentido, la simplicidad sostiene a la doctrina de la Trinidad. Pero el misterio es en cómo es que al ser simple al mismo tiempo son tres personas en un solo Dios. Entonces, ese misterio es demasiado grande, es un misterio yo creo que es un misterio que no está al nivel de nuestra capacidad humana, y ahí es donde nos toca a nosotros reconocer que somos finitos, que no somos eternos, que no somos tan sabios como para poder comprender a ese Dios incomprensible, a ese Dios escondido que solamente reveló una parte de sí y que nosotros tenemos que creerla. Entonces tenemos el atributo de la simplicidad. Espero que hayan por lo menos captado algo de la idea, y si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que aportar, lo pueden hacer en los comentarios. Pienso que hasta aquí podemos dejar esta clase para que ustedes vayan repasando y vayan investigando más acerca de lo que es el atributo de la simplicidad, y de esta manera vayamos construyendo un conocimiento sólido, fuerte. Yo los invito a que busquen en la historia, en las confesiones de fe, en las citas de los padres apostólicos, citas de los padres de la iglesia, acerca de cómo ellos creyeron que era Dios en su naturaleza, si era compuesto o si era simple, si era la suma de varias cosas o si era todos sus atributos en toda su plenitud. Entonces, bueno, esto es los hermanos, espero les haya sido de provecho esta enseñanza, y bueno, que el Señor les bendiga. Les invito a que si no se han suscrito, que se suscriban al canal, y bueno, hasta luego, hasta la próxima clase.